Imagina que estás en el espacio rodeado por la inmensidad infinita del cosmos. Entre las estrellas brillantes y las nebulosas coloridas acechan objetos misteriosos que pueden absorber incluso la luz. Agujeros negros. Estas fascinantes formaciones han cautivado la imaginación de científicos y personas comunes por igual a lo largo de los eones, desde que fueron predichas teóricamente por primera vez hace más de un siglo. Los agujeros negros son monolitos cósmicos que, debido a su extrema densidad y su fuerte campo gravitacional, atraen todo lo que está cerca de ellos, incluso la luz. Se forman cuando estrellas masivas colapsan al final de su ciclo de vida y se comprimen en un solo punto de densidad inimaginable. La gravedad en un agujero negro es tan intensa que distorsiona al máximo las leyes del espacio y el tiempo como las conocemos, e incluso puede llegar a anularlas. En su interior podrían esconderse las respuestas a algunas de las preguntas más profundas de la física, desde la naturaleza de la gravedad hasta el destino final del propio universo. El concepto de objetos con atracción tan fuerte que ni la radiación escapa fue planteado por primera vez en el siglo XVIII. En el siglo XVIII fue reconocido por el naturalista inglés Juan Michel y el matemático francés Pierre-Simon Laplace. Fue hasta la teoría general de la relatividad de Einstein a inicios del siglo XX. En el siglo XX, estas ideas lograron una base matemática firme. La teoría de Einstein describe la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Mientras más masivo es un objeto, más curva el espacio-tiempo a su alrededor. Los agujeros negros representan el caso extremo, donde la curvatura se vuelve tan fuerte que forma un horizonte de eventos, un límite en el espacio, más allá del cual nada, ni siquiera la luz, como ya sabemos, puede escapar de la fuerza de atracción. Imagina el espacio-tiempo como una tela tensa donde una bola pesada hace una hendidura. Entre más pesada la bola, más profunda la hendidura. En esta imagen, un agujero negro sería una bola infinitamente pesada que atraviesa la tela y deja un agujero del que nada puede escapar ni regresar. Para la materia, eso significa destrucción total. Aunque los agujeros negros son invisibles porque no emiten luz, los astrónomos han hallado pruebas indirectas y convincentes de su existencia durante el último siglo. Estas pruebas se basan, entre otras cosas, en la observación de los efectos de los agujeros negros en su entorno, como por ejemplo el movimiento de las estrellas cerca del centro de nuestra Vía Láctea o los chorros de alta energía que son expulsados por los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. Imagina, querido espectador, que pudieras observar cómo las estrellas giran en una extraña danza alrededor de un compañero invisible, atraídas por una masa enorme pero oculta. O imagina enormes fuentes de energía que salen disparadas del corazón de una galaxia a casi la velocidad de la luz, impulsadas por un gigantesco agujero negro en su centro. Con telescopios avanzados y técnicas de observación innovadoras, los científicos incluso lograron capturar las primeras imágenes directas de agujeros negros y confirmar su existencia más allá de toda duda. Estas imágenes muestran la sombra de un agujero negro frente a la luz deslumbrante de la materia y sus campos magnéticos que giran alrededor del horizonte de eventos. Una vista impresionante que deja entrever la fuerza inconmensurable de estos monolitos cósmicos. El estudio de los agujeros negros revolucionó nuestra comprensión del espacio, tiempo y gravedad, obligándonos a replantear nuestras ideas sobre la naturaleza de la realidad. Estos enigmáticos objetos sirven como laboratorios cósmicos donde las leyes de la física pueden ser llevadas al límite. Ofrecen una visión única de los estados más extremos de la materia y el espacio-tiempo y abren nuevas vías para explorar algunas de las preguntas más fundamentales de la ciencia. Desde hace algún tiempo existe una idea muy interesante en la física, que no solo existen singularidades que lo devoran todo, sino también agujeros blancos, que expulsan materia y en los que nada puede entrar. ¿Son estos objetos reales o solo fantasía científica? ¿Podrían ser una especie de salida para la materia que entra en un agujero negro? ¿O son parte de otro cosmos, de una realidad alternativa?
Hoy los llevo a un refugio muy enigmático de la física, que tal vez ni siquiera exista, pero cuya existencia pondría de cabeza a la física y a toda la ciencia. Pero antes de ocuparnos de los agujeros blancos, vamos a hablar un poco de sus opuestos intransparentes. ¿Qué pasa con las cosas que entran en un agujero negro? ¿Qué pasa con la información que lleva la materia? ¿Se pierde irremediablemente o de alguna manera sigue existiendo? Vamos a sumergirnos en los misterios de la paradoja de la información. A pesar de sus fascinantes propiedades y su papel central en la física moderna, los agujeros negros también presentan a los científicos enigmas profundos que ponen a prueba nuestro entendimiento de la naturaleza. Uno de los enigmas más persistentes y desconcertantes es la paradoja de la información de los agujeros negros, que fue revelada en los años 70 por Stephen Hawking. Esta paradoja surge del aparente conflicto entre las leyes de la mecánica cuántica, que dicen que la información nunca puede perderse, y la predicción de la teoría general de la relatividad, que todo lo que cae en un agujero negro se pierde para siempre. Tomemos, por ejemplo, un libro y arrojémoslo a un agujero negro. Según las leyes de la mecánica cuántica, la información contenida en ese libro, cada palabra, cada frase, cada idea, debería conservarse. Incluso si el objeto físico, es decir, el papel o la encuadernación fue destruida. Pero la teoría general de la relatividad parece implicar que el libro y todo lo que contiene desaparecen para siempre, tragados por la implacable gravedad del agujero negro. ¿Cómo podemos reconciliar estas afirmaciones aparentemente contradictorias de la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad? La paradoja de la información surge del descubrimiento de Hawking. Los agujeros negros no son totalmente oscuros ni intransparentes, sino que emiten radiación conocida como radiación de Hawking. La radiación surge por fluctuaciones cuánticas cerca del horizonte de eventos donde se generan pares de partículas virtuales. Normalmente, estas partículas se aniquilan entre sí de inmediato, pero si una de las partículas cae en el agujero negro, la otra puede escapar y ser observada como radiación real. Imagina estos pares de partículas como pequeñas burbujas, querido espectador, que aparecen y desaparecen constantemente en la superficie del agujero negro. A veces, una de estas burbujas explota en el límite del horizonte de eventos, y una de las partículas es catapultada hacia la libertad, mientras que su desafortunada compañera es arrastrada al abismo. Como la radiación de Hawking extrae energía del agujero negro, se espera que el agujero negro se encoja lentamente con el tiempo, y finalmente se evapore. Un proceso que puede tomar un tiempo inimaginablemente largo, pero que aún así parece ser el destino final de cada agujero negro en todo el cosmos. Aquí es donde yace el núcleo de la paradoja de la información. Si un agujero negro se evapora, ¿qué pasa entonces con toda la información sobre la materia que originalmente cayó en él? Según las leyes de la mecánica cuántica, la información debería conservarse, pero si el agujero negro desaparece, parece que la información también se pierde para siempre. Imagina que pudieras volver a reunir todos los libros, todos los pensamientos y recuerdos, todos los incontables bits y bytes que a lo largo de las eras han caído en los agujeros negros. Una cantidad de información casi inimaginable codificada en los patrones enmarañados de la radiación de Hawking. Pero, ¿cómo podría esa información sobrevivir al poder destructivo del agujero negro y regresar a nuestro mundo? Esto nos lleva a una contradicción entre dos pilares fundamentales de la física moderna. Ya hemos conocido esto, la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad, y esto sugiere que nuestra comprensión de estas teorías es incompleta. Es como ver dos piezas de un rompecabezas que no encajan, sin importar cómo las intentemos unir. La resolución de la paradoja de la información ha resultado ser uno de los mayores desafíos de la física teórica y ha llevado a una gran variedad de ideas especulativas y debates acalorados. Algunos investigadores han sugerido que la información podría estar de alguna manera codificada en la radiación de Hawking, como un mensaje secreto oculto en los patrones aparentemente aleatorios de la radiación.
Otros argumentan que la información permanece almacenada en una diminuta huella cuántica del agujero negro, como una semilla invisible de la que algún día podría surgir nueva vida. Otros han propuesto ideas aún más radicales, como la existencia de agujeros de gusano o dimensiones adicionales que podrían permitir que la información salga del agujero negro por caminos exóticos. Imagina, querido espectador, que pudieras viajar a través de un agujero de gusano así, pasando por los horizontes escarpados de un espacio-tiempo distorsionado y redescubriendo del otro lado los tesoros perdidos del agujero negro. Una biblioteca de proporciones cósmicas, llena de los registros de innumerables civilizaciones perdidas y los secretos de un pasado hace mucho tiempo olvidado. Aunque se ha investigado durante décadas, aún no se encuentra una solución satisfactoria a la paradoja. Es como si intentáramos pintar un cuadro sin tener los colores correctos disponibles. Podemos distinguir los contornos, pero los detalles siguen siendo borrosos y poco claros. Quizás tengamos que tomar caminos completamente nuevos de pensamiento para descifrar este enigma, caminos que nos lleven mucho más allá de las sendas conocidas de la física tradicional. Quizás tengamos que estar dispuestos a dejar atrás ideas queridas sobre la naturaleza de la realidad y aventurarnos en aguas desconocidas, siempre en busca de la verdad que se oculta tras el velo del agujero negro. Antes de buscar solución a la paradoja de la información, veamos la estructura y propiedades de estos monstruos negros. Emprendamos un viaje al corazón de la oscuridad, a ese lugar donde las leyes del espacio y el tiempo están tensadas hasta el límite. Al extraño mundo de un agujero negro. Desde fuera, un agujero negro puede parecer un objeto simple, una esfera perfectamente negra en el tejido del espacio-tiempo. Pero nada podría estar más lejos de la verdad que esa afirmación. En realidad, los agujeros negros son algunos de los objetos más complejos y fascinantes del cosmos, con una estructura interna tan exótica como enigmática. Imagina que pudieras quitar la capa de un agujero negro como si fuera la cáscara de una cebolla. En primer lugar, estaría el horizonte de eventos, probablemente la parte más conocida de un agujero negro, ese límite invisible que separa el agujero negro del mundo exterior. Este es el punto sin retorno, el umbral en el que absolutamente todo sucumbe a la implacable fuerza de atracción del agujero negro. Todo lo que cruza el horizonte de eventos está perdido para siempre, atrapado en una danza solitaria, en un camino interminable hacia lo desconocido. El horizonte de eventos es solo el inicio. ¿Cruzaríamos su límite? No se lo recomendaría a nadie que le importe, aunque sea un poco nuestro universo. Llegaríamos a una zona de la que ya no hay regreso. Si por milagro sobreviviéramos al cruzar el horizonte de eventos, no habría nada frente a nosotros. Todo estaría completamente negro. En esta zona, sin retorno, como se le llame, inician los milagros y horrores reales de un agujero negro. Pero antes que nada, antes de sumergirte en el horizonte de sucesos, tú pasarías por los discos de acreción, un remolino giratorio de gas y polvo que orbita el agujero negro como polillas. La luz, ese brillante anillo de materia, es un lugar de violencia y belleza extremas, donde las partículas son aceleradas a velocidades inimaginables. Y en un último estallido de energía y luz, se consumen antes de ser tragadas para siempre. El disco de acreción es donde nacen los misteriosos chorros, esas fuentes de plasma y partículas que son expulsadas del agujero negro a casi la velocidad de la luz, impulsadas por enormes campos magnéticos y el propio espacio-tiempo giratorio. Estos faros cósmicos pueden extenderse a miles de años luz en el espacio, iluminando galaxias enteras con su resplandor e incluso superándolas en brillo. El disco de acreción misterioso es expulsado a casi la velocidad de la luz. Imagina que pudieras avanzar más allá, pasando el disco de acreción. Al adentrarte en el dominio real del agujero negro, la física como la conocemos empieza a fallar y surgen fenómenos nuevos y extraños. Por ejemplo, la ergosfera es una región de espacio-tiempo distorsionado que rodea el agujero negro giratorio, como un torbellino invisible.
En la ergosfera, el propio espacio-tiempo está en movimiento, arrastrado por la rotación del agujero negro, y todo lo que entra en ella se ve obligado a girar con él, atrapado en un carrusel interminable. Ni siquiera las partículas y la radiación pueden escapar de la ergosfera, a menos que encuentren una salida a través del estrecho hueco de los llamados procesos de Penrose. Imagina la ergosfera como una especie de calle de un solo sentido para la energía y la materia. Todo puede entrar, pero casi nada sale. Y luego, en el santuario más interno del agujero negro, yace el verdadero abismo, la singularidad central, el punto en el que las leyes de la física se desmoronan por completo. Zona sin retorno. Aquí la densidad es tan extrema y el espacio-tiempo está tan fuertemente curvado que nuestras ideas de causa y efecto, de pasado y futuro, pierden todo significado. En la singularidad, la gravedad es infinita, la densidad es infinita, y todo lo que creemos saber sobre la naturaleza de la realidad se pone de cabeza. Algunos teóricos creen que la singularidad podría ser un portal a otros universos, un agujero de gusano que conecta el espacio y el tiempo, como los túneles de un hormiguero cósmico. Otros argumentan que la singularidad es un final, un punto definitivo donde el espacio y el tiempo dejan de existir, y todo lo que fue, en un último estallido de indeterminación, desaparece. La verdad es que nadie sabe realmente qué sucede en la singularidad. Sigue siendo el misterio definitivo, el corazón de la oscuridad, en el fondo de cada agujero negro. Pero ¿cómo se pueden observar estos objetos si no emiten absolutamente nada? ¿Cómo se observan los agujeros negros en galaxias? Los astrónomos aprovechan ciertas propiedades de estos colosos negros. ¿Cómo se captura una sombra? Por supuesto, no se puede atrapar o encerrar una sombra en el sentido literal, ya que una sombra no es un objeto material. Una sombra es simplemente el área a la que no puede llegar la luz de una fuente porque un objeto bloquea el paso de la luz. Hablando en sentido metafórico, se podría decir que uno atrapa una sombra haciéndola visible y perceptible para el ojo humano mediante los medios adecuados. Pero se vuelve aún más complicado cuando recurrimos a la cosmología. ¿Cómo se cartografía un objeto que, por definición, es invisible? Estos son los desafíos a los que los astrónomos y científicos deben enfrentarse cuando intentan observar los agujeros negros, los objetos más misteriosos y enigmáticos del cosmos. Los agujeros negros pueden no emitir luz, pero revelan su presencia por los increíbles efectos que tienen en su entorno. Imagina un agujero negro como un titiritero cósmico que mueve los hilos del espacio, el tiempo y la materia, haciendo que todo a su alrededor gire en una danza salvaje de gravedad. Y son precisamente estos efectos los que los astrónomos utilizan para deducir la existencia y las propiedades de los agujeros negros. Observan, por así decirlo, a las marionetas para entender al titiritero. Una de las señales más llamativas de un agujero negro es la intensa radiación de rayos X que emite su disco de acreción. Imagina el disco de acreción como un remolino luminoso, un torbellino de gas y polvo que gira alrededor del agujero negro como el agua que rodea el desagüe de una bañera cósmica gigante. Al caer en las profundidades, la materia se calienta a temperaturas inimaginables, miles de millones o incluso billones de grados, superando al interior de las estrellas. A estas temperaturas extremas, la materia comienza a brillar en el rango de los rayos X, y los astrónomos pueden captar esta radiación característica con telescopios especiales como el telescopio espacial Chandra. Mediante un análisis cuidadoso de la firma de rayos X, se pueden deducir la masa, la velocidad de rotación e incluso la geometría del agujero negro, todo de manera indirecta, como detectives que reconstruyen un crimen a partir de indicios. La radiación de rayos X es solo una herramienta más para los astrónomos. Como es sabido, la luz se distorsiona por las enormes fuerzas gravitacionales del agujero negro y podría, si tenemos objetos detrás del agujero negro, funcionar como una especie de lente gravitacional. Imaginemos un agujero negro masivo que se encuentra entre la Tierra y una galaxia lejana o un sistema solar distante.
La luz de la galaxia o del Sol, que tal vez ha viajado por el cosmos durante cientos o incluso miles de millones de años, es desviada y distorsionada por la intensa gravedad del agujero negro, como un espejo de carnaval. El resultado es una distorsión característica, un espejismo cósmico de luz y sombra que revela el agujero negro oculto. Con un análisis cuidadoso de los efectos del lente gravitacional, los astrónomos podrían estimar la presencia, masa y rotación del agujero negro. Todo esto sin mirar nunca directamente dentro, porque eso sería imposible, ya que no podemos verlo. Y luego está el increíble fenómeno de las ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo, generadas por los eventos más violentos del cosmos. Imagina dos agujeros negros masivos girando como bailarines cósmicos en un abrazo macabro. Con cada órbita pierden energía, se acercan más y más, hasta que finalmente se fusionan en un último estallido de gravedad. Esta fusión envía una onda de choque masiva a través del tejido del espacio y el tiempo, una onda gravitacional que viaja por el universo a la velocidad de la luz, y hace que todo a su paso tiemble un poco. Con detectores de alta sensibilidad construidos aquí en la Tierra, los astrónomos pueden captar estas ondas sutiles y a partir de ellas reconstruir los detalles de los agujeros negros que colisionaron. Tal vez el método más ambicioso para observar agujeros negros es intentar captarlos directamente en una imagen. Sí, escucharon bien, fotografiar un agujero negro. Esto puede parecer una tarea imposible, pero con una técnica llamada interferometría de línea de base muy larga, o Very Long Baseline Interferometry por sus siglas en inglés, y una red mundial de radiotelescopios, esto es precisamente lo que se logró. Los astrónomos convirtieron la Tierra en un radiotelescopio gigante. Con el telescopio del horizonte de sucesos, es decir, una red mundial de radiotelescopios, que también podríamos llamar telescopio del horizonte de eventos, los científicos crearon de esta manera, con antenas tan grandes como continentes, una imagen del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia galaxia, Sagitario A estrella. La imagen nos muestra los enormes campos magnéticos del agujero negro, que giran salvajemente alrededor de la singularidad. La luz se curva fuertemente y es absorbida en las cercanías, mientras que actualmente la materia no está cayendo en Sagitario A estrella. Pero lo que podemos ver es la sombra de este agujero negro, por supuesto, no el agujero negro en sí mismo. Así que actualmente tenemos un gigante hambriento en nuestra galaxia, que solo espera ansiosamente devorar una nube de gas interestelar o una estrella. Ahora queremos hablar de los agujeros blancos. ¿Qué tipo de fenómeno es? ¿Y son realmente reales o solo una invención de los astrónomos para hacer que los misterios desconocidos del universo sean más comprensibles con teorías? Los agujeros blancos son el equivalente hipotético de los agujeros negros en la teoría general de la relatividad, mientras que los agujeros negros representan regiones en el continuo espacio-tiempo de las que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Eso ya lo sabemos. Al cruzar el horizonte de eventos, los agujeros blancos son lo opuesto. La materia y la luz pueden salir de un agujero blanco, pero nada puede entrar en un agujero blanco desde el exterior. Como los agujeros negros, los agujeros blancos tienen masa, carga y momento angular. Ejercen gran fuerza gravitacional sobre objetos cercanos, pero a diferencia de los agujeros negros, la materia que cae hacia un agujero blanco nunca alcanzaría el horizonte de eventos del agujero blanco. Teóricamente, un agujero negro podría evaporarse con el tiempo debido a la radiación de Hawking y finalmente terminar en un agujero blanco, del cual la materia y energía previamente absorbidas volverían a salir. Sin embargo, este escenario es muy especulativo. Más adelante hablaremos de ello. Según la solución de la ecuación de campo de Einstein, pueden existir distintos tipos de agujeros blancos. En el caso de un agujero de Schwarzschild sin carga ni rotación, una geodésica, una línea de mundo que sale del agujero blanco, provendría directamente de la singularidad en su interior. En un agujero cargado, Reissner-Nordström o rotatorio, el agujero blanco sería la salida de un agujero negro en otro universo. Esta configuración también se llama puente de Einstein-Rosen o agujero de gusano.
En ambos casos, es imposible penetrar en el interior del agujero blanco. Por lo tanto, el comportamiento, y en particular lo que podría salir de un agujero blanco, no se puede predecir en principio. Un agujero blanco es una configuración donde la evolución del universo no es determinista. Algunos investigadores sugieren que el Big Bang pudo ser un agujero blanco gigantesco. La idea es que al colapsar una estrella masiva en un agujero negro, se produce una especie de mini Big Bang en su interior, que crea un nuevo universo bebé que se expande fuera del universo madre. Desde la perspectiva del universo bebé, el universo madre aparece entonces como un agujero blanco del que surgió. Nuestro universo observable sería entonces el interior de un puente de Einstein-Rosen conectado con un agujero negro en un mega-universo superior. El Big Bang no sería entonces un comienzo singular, sino un Big Bounce, un rebote del agujero negro colapsante en el que nuestro universo tendría un tamaño mínimo finito. Sin embargo, a diferencia de los agujeros negros, para los que existe un proceso de formación bien entendido a partir del colapso gravitacional de estrellas masivas, esto no es así. No existen mecanismos físicos conocidos que conduzcan de manera natural a la formación de agujeros blancos. La única posibilidad es que los agujeros blancos existieran desde el inicio como condiciones iniciales en la formación del cosmos. Sin embargo, la mayoría de los investigadores considera que esto es muy poco probable. Muchos ponen en duda la existencia física de los agujeros blancos y los ven solo como un concepto teórico, sin base en la realidad. Además, la mayoría cree que los agujeros blancos serían muy inestables. Incluso los flujos de materia más pequeños que caigan podrían impedir que un agujero blanco explote y libere su contenido al universo. La materia que sale de la singularidad nunca podría abandonar el horizonte de sucesos. Por eso, primero, debemos dejarlo claro. Hasta hoy no hay observaciones que indiquen de manera definitiva la existencia de agujeros blancos. Una hipótesis relativamente nueva y muy interesante es que los agujeros blancos podrían ser los restos duraderos de los agujeros negros. Según Stephen Hawking, los agujeros negros emiten una débil radiación llamada radiación de Hawking, por lo que se evaporan lentamente durante periodos muy largos. Al final de este proceso, que puede durar más que la edad actual del universo, posiblemente quedaría un agujero blanco. Así expulsaría al cosmos la masa y energía que el agujero negro absorbió durante su existencia. Según esta idea, los agujeros negros y blancos serían gemelos cósmicos, dos caras de la misma moneda. Los agujeros negros serían entradas y los blancos salidas en los laberintos del espacio-tiempo. Lo que un observador percibe como un agujero negro le parecería a un observador del otro lado, en otro universo o en otra dimensión, como un agujero blanco. La radiación de Hawking de un agujero negro sería la emisión de energía y materia del agujero blanco. Este escenario es muy especulativo. Aún no se ha comprobado de forma concluyente la existencia de la radiación de Hawking. Y aun si existe, no está claro si los agujeros negros realmente se evaporan por completo o si dejan un remanente estable. También debería tener las propiedades exóticas de un agujero blanco. No hay ninguna evidencia de eso. Además, es incierto qué pasa con la información. La que desapareció en el agujero negro reaparece al final en el agujero blanco. Ahora pasemos a una teoría completamente nueva. ¿Los agujeros blancos podrían ser el destino final de los agujeros negros? ¿Estos gigantes negros podrían transformarse en sus opuestos? Acompáñenme a otro capítulo muy especulativo pero sumamente fascinante sobre la muerte de los agujeros negros. ¿Alguna vez te has preguntado, querido espectador, qué sucede al final de la vida de un agujero negro? Es una pregunta que fascina y confunde por igual a físicos y filósofos. Sin embargo, según una teoría revolucionaria que vio la luz hace apenas unos años, un agujero negro moribundo podría transformarse en su opuesto exacto, un brillante agujero blanco.
Este asombroso proceso, conocido como tunelamiento cuántico, ofrecería una solución elegante y sorprendente a uno de los mayores enigmas de la física moderna, la famosa paradoja de la información. La idea central es que toda la innumerable información, secretos e historias que un agujero negro ha devorado ávidamente a lo largo de su vida, no se pierden para siempre, sino que se conservan de manera segura en un remanente duradero. Este actuaría en forma de un agujero blanco como una bóveda cósmica que protege la información durante eones y la libera de manera lenta y constante. Un proceso que asegura que las leyes fundamentales de la mecánica cuántica, la base de nuestra comprensión de la realidad, no se violen. Es una idea que pone de cabeza nuestra visión del cosmos y nos invita a superar los límites de nuestra imaginación. Vamos a adentrarnos brevemente en el hipotético interior de un agujero negro. Al acercarnos a la singularidad, la descripción clásica del espacio-tiempo se desmorona como un castillo de naipes. Aquí, en las áreas más extremas de la física, entran en juego los efectos cuánticos, que juegan un papel clave en el destino final del agujero negro moribundo. En lugar de una singularidad desnuda con curvatura infinita, un concepto que muchos físicos consideran insatisfactorio e incluso contradictorio. Muchos expertos esperan que la aún incompleta teoría de la gravedad cuántica imponga una curvatura máxima, un límite natural que no se puede superar. En términos figurativos, el interior en forma de tubo del agujero negro no colapsaría en un punto sin extensión, sino que rebotaría en un radio mínimo, como una pelota de goma cósmica, y se transformaría en un tubo que se expande rápidamente. El interior extraño e inexplorado de un agujero blanco. El túnel cuántico permitiría una transición continua de la geometría de un agujero negro a un agujero blanco, sin pasar por una densidad infinita o singularidad. Sería como si el agujero negro se volteara de adentro hacia afuera, despojándose de su oscura envoltura y revelando su brillante interior. Una metamorfosis cósmica de una belleza y un misterio sin precedentes. Pero, ¿cómo puede un remanente tan diminuto y discreto, apenas más grande que un grano de polvo, guardar la enorme cantidad de información que el agujero negro ha reunido por millones o incluso miles de millones de años? Datos sobre estrellas extintas, planetas devorados, enormes nubes de gas interestelar y posiblemente civilizaciones enteras desaparecidas. La sorprendente respuesta está en el tamaño casi ilimitado del interior de los antiguos agujeros negros. Aunque el remanente parece, visto desde afuera, un objeto microscópico y discreto, en su interior se esconde una enorme región parecida a una catedral, capaz de almacenar y conservar fácilmente toda la información de agujeros negros estelares o incluso supermasivos. Como una bóveda de datos cósmica tras una discreta puerta, el agujero blanco almacenaría de forma segura la enorme información, protegiéndola y liberándola al universo lenta y controladamente por mucho tiempo. Un proceso que podría durar quizá millones, miles de millones, billones o un tiempo increíblemente largo. Es una idea que desafía nuestra comprensión de la conservación de la información y la entropía, y nos obliga a replantear nuestra intuición sobre el espacio, el tiempo y la causalidad. Esta idea, audaz y provocadora, resuelve varios problemas aparentemente insolubles a la vez, como un nudo gordiano que se corta de un solo y preciso tajo. En primer lugar, ofrece una salida elegante y satisfactoria al famoso paradoja de la información, uno de los mayores obstáculos conceptuales de la física moderna. Al asegurar que la información no se pierde, solo se almacena temporal y seguramente dentro del agujero blanco. Además, evita hábilmente la singularidad en el centro del agujero negro, que desde la teoría general de la relatividad ha causado problemas y contradicciones teóricas. Un punto de densidad infinita donde las leyes de la física fallan, en el que la teoría de los agujeros blancos reemplaza la singularidad por una transición continua. Así, resuelve uno de los problemas más persistentes de la física moderna y abre nuevas y fascinantes posibilidades para nuestra comprensión del espacio-tiempo.
Tercero, y este es quizás el aspecto más emocionante, abre un campo de investigación completamente nuevo, la física y la astronomía de los agujeros blancos. Si estos objetos exóticos y aparentemente paradójicos realmente existen, y cada vez hay más indicios teóricos de ello, tal vez algún día incluso puedan ser observados directamente. Como los últimos testigos brillantes, los agujeros negros moribundos finalmente revelan sus secretos tan bien guardados. Buscar agujeros blancos podría ser una de las mayores empresas científicas del siglo XXI, comparable con la búsqueda de vida extraterrestre o la comprensión de la energía oscura. Claro, esta idea audaz y visionaria plantea nuevas preguntas, incluso más difíciles que las originales sobre la singularidad o el interior de un agujero negro. ¿Cómo funciona exactamente el proceso de tunelamiento cuántico que convierte un agujero negro en uno blanco? ¿Qué efectos cuánticos exóticos juegan un papel en esto y cómo podemos describirlos matemáticamente? ¿Qué tan estables son los agujeros blancos y cuánto duran? ¿Se pueden observar directamente antes de desintegrarse por completo usando telescopios actuales o futuros? ¿O detectarse como débiles emisiones de rayos gamma o anomalías gravitacionales? ¿O dejan otras señales más sutiles en la radiación cósmica de fondo o en la estructura a gran escala del universo que podamos detectar con instrumentos cada vez más precisos? Para responder a estas preguntas urgentes y convertir la teoría de los agujeros blancos de una hipótesis especulativa en una ciencia robusta y empíricamente verificable, todavía se necesita mucho trabajo arduo tanto teórico como experimental, que ocupará a generaciones de físicos, astrónomos y matemáticos.